Bueno, entonces, habíamos visto que una función de variable compleja, f de x, y, tiene sus dos partes, su parte real y su parte imaginaria, llamadas u y b. También ya hemos hablado un poquito sobre la derivada. Ya habíamos visto que la notación para la derivada era exactamente como la que veníamos usando en la otra materia de cálculo, una f' de z. Pero ¿cómo íbamos a hacer estas cuentas? ¿Se acuerdan? Había que hacer, se deriva cada parte respecto de x. U sub x, sí, más sí, b sub x, x. Pero es aquí que tenemos las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Quizás, para acordarnos la reglita de condiciones de Cauchy-Riemann, hacemos, ¿se acuerdan cómo era la matriz lagrangiana, ¿no? Era, si ordeno así los números, u sub x, u sub y, b sub x, b sub y. Entonces, me imagino como la reglita del determinante. U sub x igual a b sub y, esas son las condiciones Cauchy o Cauchy-Riemann. Entonces me acuerdo como el determinante. U sub x con b sub y tiene que ser u sub x igual a b sub y. Los signos nada más me acuerdo del determinante. Y luego, u sub y, aquí era cambiar el signo, ¿se acuerdan? Menos b sub x. Así que esas son las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? ¿Ustedes ven bien escrito el pizarrón? Yo lo veo escrito al revés. Me tienen que decir cómo lo ven. ¿Lo ven bien? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya tengo una reglita, ordenando así u sub x, u sub y, b sub x, sub y. Me acuerdo los signos cuando hago las cuentas del determinante, y ya tengo una reglita para acordar las condiciones de Cauchy-Riemann. Aparte habíamos visto las condiciones necesarias, ¿sí? Y las condiciones suficientes. Las necesarias era de que si existe la derivada, entonces se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Esta es la condición necesaria. Cauchy-Riemann son condiciones necesarias. ¿Para qué sirven las condiciones necesarias? Porque cuando uno niega la condición necesaria, decimos que no existe la derivada en el punto. Y negar la condición necesaria significa que no existe o u sub x o b sub x. Algunas de las dos no existen. Podrían también no existir las dos. Y estas cuentas con u sub x y b sub x, la u y b son funciones de dos variables. Así que vale todo el tratamiento, todo el trabajo que hicimos o que aprendieron con las funciones de dos variables. Todo vale, todo lo que hicieron ahí vale. Cálculo de los límites iterados, límites populares, las derivadas, las reglas de la cadena y todas esas cosas. Después además vimos las condiciones suficientes que nos pedían, que nos dicen que si la u y b satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann y además son continuas, entonces existe la derivada. Esa es la condición suficiente. ¿Sí? Así que esas cositas ya estuvimos viendo. Y lo último que vimos, que yo me acuerdo, hemos visto rápidamente las condiciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. ¿De acuerdo? Así habíamos visto, ¿no? No sé qué pasó acá. A ver aquí. Entonces, se fue el archivo. Esperen un ratito, voy a recuperar el archivo de variables complejas.
Bueno, aquí está el apunte de las funciones de variable compleja. Ahí pueden ver. El apunte estamos viendo, sí. Sí, ¿no? No sé por qué, a ver qué pasa acá con la pantalla. Bueno. Bueno, por suerte en el libro del doctor Yasle hace todas las demostraciones, justificaciones, ¿eh? Así que hay que estar atento a que está todo desarrollado. Hace las cuentas. También habíamos visto que ya teníamos una primera tabla de derivadas, ¿se acuerdan? Eso es importante, ¿no? Tener la tablita de derivadas. Y habíamos llegado a esta etapa, a las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares, que son estas condiciones que están acá. La deriva U sub R es igual a 1 sobre R por B sub θ, y B sub R igual a menos 1 sobre R U sub θ. O sea, es casi la misma que... podemos armar una reglita, a ver si podemos hacer una regla. A ver. Cauchy-Riemann en polar. Pues acá ponemos U sub R, U sub θ, B sub R y B sub θ. Y el R estaría multiplicando al U sub R y al B sub R. Es como si acá tuviera un R, un R. Ordeno así los números. Y ahí me acuerdo de vuelta la regla de los signos con el determinante. El signo de estos son iguales, o sea que tendría que ser R por U sub R igual a B sub θ. Y cuando se hace el producto determinante acá, corresponde un signo negativo. Sería R por B sub R igual a U sub θ. Y a ver si son las condiciones de Cauchy-Riemann. A ver, dice U sub R es 1 sobre R por B sub θ. Está bien, es esta, ¿no es cierto? Y B sub R es igual a menos 1 sobre R por U sub θ. Perfecto. O sea que quedan las reglitas mnemotécnicas, quedan perfectas para acordarme cuáles son las coordenadas polares también. Acá simplemente se multiplica por R y uso el signo del determinante para hacer las cuentas. O sea que ya estaría también. ¿Sí? Bueno, aquí abajo está indicada la demostración. Nosotros también hicimos la regla de la cadena, ¿se acuerdan? Hicimos las cuentitas. ¿Sí? Podemos ver el ejemplo 356. ¿Sí? Entonces este ejemplo es muy interesante. Ya vamos a ver por qué. Porque vamos a tratar de encontrar... En clases pasadas habíamos demostrado que la derivada de e a la z era justo de e a la z. Para cualquier valor de z, ¿se acuerdan? Entonces era ya un gran logro. Habíamos demostrado eso. Ahora fíjense que lo que vamos a trabajar, quiero hallar la derivada del logaritmo principal de z. Ustedes pueden ver bien el tamaño, porque no estoy encontrando la vuelta para agrandar el tamaño. Acá tengo la barra acá. Espera un minutito. ¿Qué está así?
¿Tamaño de qué de la punta del PDF? Ah, a ver, ya le desactivo. Arriba hay un más. Sí, pasa que está la barra del zoom y me tapa el más, no me deja ver el más. Bueno, ¿ustedes lo pueden ver o no? Es importante que ustedes lo vean. ¿Ven el ejemplo 356? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, perfecto, entonces vamos bien entonces. Tengo, dice, para f de z igual logaritmo natural de z. O sea que este es el logaritmo principal, ¿se acuerdan? Este es el logaritmo principal, o sea que había que hacer k igual a 0. A ver, acordémonos cómo, entonces, el logaritmo principal. Entonces, no era el logaritmo principal, a ver, sí, este era el logaritmo principal. ¿De dónde venía esto que u sub r tita es logaritmo de r y b sub r tita es tita? ¿Cómo habíamos definido el logaritmo? Yo ya ni me acuerdo, casi era 53. ¿Cómo habíamos definido el logaritmo? Límites. A ver. Estamos llegando al comienzo. ¿Dónde está el logaritmo? Exponencial de ubicación después de exponencial. Logaritmo de z, aquí está. Ahí está, aquí está la definición. Hemos visto que el logaritmo de z se calculaba así. Y logaritmo principal de z es este. Ahí está. Eso tenemos que acordarnos bien. Porque era haciendo con el k igual a 0. Entonces, fíjense. El módulo de z que es complejo, el z es un complejo, pero cuando saco el módulo de z es un real. Así que el logaritmo de z es la parte real. Esto pasaría a ser la u. Esto pasaría a ser la u que depende de x o de z. Y el argumento de z, pasaría a ser la b. Y el argumento de z no es cualquiera, ya sabemos que el argumento de z por definición varía entre menos pi, digamos, es mayor que menos pi, menor o igual que pi. Bueno, ahora vamos a la 53. Ahí está. Entonces dice... ¿Nosotros vamos a usar la misma notación o lo va a agregar algo más ahí? No, nada más. Vamos a usar exactamente la misma notación. ¿Sí? Entonces, porque fíjate, mira, a ver si vamos O sea, la diferencia es la L en mayúscula o minúscula, digamos, ¿no? No, pero la diferencia es que el K vale 0, ¿no? Fíjate. Sí, pero lo denota con L mayúscula o minúscula. ¿Dónde está? Claro, hace la diferencia, ¿no? Él te define con L minúscula, ahora que dijimos esto le llamo logaritmo de z. Este es todo un nuevo símbolo, pero que tiene su parte real y su parte imaginaria. Su parte real usa la misma letra, es LNZ, pero esto ya es en los reales. Esto que está escrito acá, esto es la definición de este símbolo. Porque hasta ahora yo no sé qué es LNZ. Le vamos a llamar el logaritmo de z, pero acá te lo define qué es el logaritmo de z. El logaritmo de z es un número real. La parte es logaritmo del módulo de z, esto sí es real. Más si la unidad imaginaria y toda esta cuenta en los reales también. Y cuando el k vale 0, a toda esa cuenta le llama L con mayúsculo, como dices tú, LNZ, nada más.
Y este sigue siendo esta es la U, sigue siendo esta misma que está acá. Esta sigue siendo esta misma. Y este viene acá, con K igual a 0. Y ese se llama logaritmo principal y se pone LN. ¿De acuerdo? No sé si se salvó tu duda. Sí, sí. Bueno, volvamos entonces. Entonces tengo el LC, el logaritmo principal de Z. Entonces dijimos, el U, el logaritmo natural de R, el R es el módulo de Z. Este todo es real. Y la B de R tita es tita, que es el argumento de Z. Por lo tanto, para todo Z distinto de 0, ¿por qué dice distinto de 0? Porque si yo calculo el módulo de Z, 0 me da 0, y esa cuenta no puede venir acá, ¿ven? Ahí no puede ir esa cuenta, porque es lo real. Entonces, para todo Z distinta de 0, dice que hace la cuenta de U sub R. Claro, como U de R tita es logaritmo de R, y esto no es real, la derivada de U, parcial de U respecto de R es 1 sobre R. La derivada parcial de U respecto de tita, no tiene tita, es 0. La B, la derivada de B respecto de R, no tiene R, vale 0. Y la derivada de B respecto de tita, que es justamente la variable, vale 1. ¿De acuerdo hasta ahí? Y entonces dice, se satisfacen entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares para todo Z distinto de 0. Esa frase la tengo que escribir. ¿Sí? Hay que escribirle esa frase. ¿Cómo era la condición de Cauchy-Riemann? ¿Dónde están escritas? La borramos, ¿no? ¿Cómo era que era? Era R, me acuerdo la reglita mnemotécnica, R por U sub R, esto me daba U sub R, tita, B sub R, B sub tita. La escribo así. Y me quedaba R, U sub R, U sub tita, U R por B sub R, a ver, era U sub R, U sub tita, B sub R, B sub tita. A U sub tita. Y con signo menos. Así era, ¿no? ¿Sí? U sub R, U sub R, R por U sub R, R por U sub R, U sub tita, R, R sub R, B sub tita, los ordeno así y hago el signo del determinante. Entonces era R por U sub R es igual a B sub tita, está bien, es esta primera. Y la otra es R por B sub R igual a menos B sub tita, está bien, es así. A ver, ¿se cumplen estas igualdades o no? U sub R, ¿cuánto vale? 1 sobre R, ¿no es cierto? Entonces, esta primera ecuación. Nos queda R por U sub R, pero U sub R es 1 sobre R. R por 1 sobre R, eso me tiene que dar a B sub tita. ¿Sí? Y B sub tita es 1. Y se cumple, ¿no? Porque en el primer miembro simplifico, me queda 1 igual a 1. ¿De acuerdo? Y la otra condición es R por B sub R me da 0. De la otra sección sería R por 0 R por 0 me tiene que igual a menos la U sub tita, y la U sub tita es 0. O sea, se cumple, ¿no? Ahí está. Y eso es todo lo que dicen en esta frase, dice, ¿ven? Se satisfacen entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares para todo Z distinto de 0. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Se entendió?
O sea, estamos tratando de encontrar la derivada del logaritmo principal de z. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que está aplicando? Está aplicando la condición necesaria. Porque si llegan a fallar las condiciones de Cauchy-Riemann, en algún punto, en ese punto la función no es derivable. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo el doctor acá en el fondo. Ahora, ¿qué va a hacer? Entonces, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, no sé si todavía es derivable o no, y en qué punto. ¿Sí? Por eso ahora va a estudiar la condición suficiente. Va a estudiar la continuidad de las derivadas parciales. Entonces dice, además, para r distinto de 0, para θ, que es el argumento principal, fíjense que no toma el pi, ¿no? Es una observación muy importante. Entonces, para θ menor que pi, las expresiones u sub r, u sub θ, u sub θ, coseno de θ, menos seno de θ sobre r, seno de θ, menos coseno de θ sobre r, son todas continuas. Son todas continuas. De donde las u sub x, u sub y, b sub x y b sub y también lo son. Entonces hay que analizar toda esa frase ahora de vuelta. Dice, claro, ya se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Y qué nos pedían las condiciones suficientes? Que las derivadas parciales sean continuas, ¿no? Entonces, la u sub r, ¿sí? La u sub r, ¿cuánto vale? La u sub r es esta, fíjense. La u sub r es esta. La u sub r, ¿cuánto vale? 1 sobre r. ¿Dónde es continua? Para todo r es distinto de 0, pero ya se está pidiendo que el r sea distinto de 0 acá, ¿ves? Acá lo pido. Así que la u sub r es continua. La u sub θ, ¿quién es? Es 0. La función constante 0 es continua. Perfecto. La b sub r, ¿quién es? 0. La función constante 0 es continua. Perfecto. La u sub θ, ¿cuánto vale? La u sub θ vale 0. Bueno, sí. No, acá ¿qué falta? Acá tiene que ser b sub θ, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque hizo u sub r, u sub θ. B sub r, esta tiene que ser b sub θ. B sub θ, entonces nos queda 1, que también es una función constante. Y después me dice, coseno de θ menos seno de θ sobre r, seno de θ y coseno de θ sobre r son continuas. ¿Por qué no hará esa observación? ¿Dónde se meten las cuentas estas? ¿Qué piensan? ¿De dónde vienen? Yo no me acuerdo realmente de dónde vienen esto. ¿Por qué me hace hincapié en el coseno de θ? A ver, veamos arribita. ¿Por qué me hace hincapié en el coseno de θ menos seno de θ sobre r, seno de θ y coseno de θ sobre r? ¿Por qué me hace hincapié en esa función? ¿Por qué me voy a quedar ahí? ¿Cómo son las condiciones que hay que... Había que ver que u sub r, u sub θ, b sub r y b sub θ sean funciones continuas. O sea, que el límite de estas exista. Bueno, hay que pensarlo a esto. Yo voy a pensar, a ver, ¿de dónde viene que pide menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ sobre r y coseno de θ? Porque ¿qué nos pedían las condiciones suficientes? Bueno, veamos qué dice. ¿Y de dónde dice que u sub x, u sub y, b sub x, u sub y también son continuas? ¿Sí? Porque es la misma función, solo que está en otras coordenadas. Si la función u en r θ es continua, que son las coordenadas polares, entonces seguro que en las cartesianas también va a ser continua. Es como una afirmación ahí. De allí que por el teorema 353 la función logaritmo de z es derivable en todo plano complejo excepto en el 0.
Y en el semieje real negativo, que es esta tita que no lo tomamos, donde no es derivable, pues no es continua, ya que el argumento de z no es continuo. Creo que eso no sé si lo habíamos visto. El argumento de z no es una función continua cuando tita, porque en tita igual a pi, pierde continuidad. Entonces la derivada es z0, la derivada en z0, en un punto z0 escrito como r0 por l a tita 0, con r0 distinto de 0, con tita 0 cumpliendo esta condición, no llega al pi. La derivada f' en z0, que nosotros usamos esta notación, va a ser u sub r en z0 va a tener, en el z0 el ρ vale, el r vale r sub 0 y el tita vale tita sub 0. Es u sub r en r sub 0, tita sub 0, más sin b sub r sub r y tita sub 0. Por e a la menos i, tita 0. ¿Sí? Y eso me queda 1 sobre R0 por E a la menos I teta 0 y es 1 sobre Z 0. Veamos esas cuentas, ¿de dónde? ¿Sí? Veamos las cuentas esas, ¿de dónde vienen? Tengo U sub R, R0 por tita 0, más I de sub R. E a la menos I tita 0. ¿De dónde viene ese E a la menos I tita 0? Bueno. Creo que hay que hacer varias cuentitas acá. Bueno, hagamos las cuentas si quieren, veamos cómo quedan. Yo voy a escribir acá. No sé si quieren que hagamos esas cuentas o que sigamos avanzando con un concepto más nuevo. Yo les dejo la idea de lo que yo haría. ¿Sí? Tenemos. Entonces, tenemos la f', z, nosotros tenemos es u sub x más i b sub x. Pero si yo la escribo en polares, nos quedaría... Hay que tener un poquito de cuidado acá con la notación. Acá vendría a tener que ser, haríamos u sub r más i u sub tita. No sé. Veamos si esto es cierto escrito así. U sub r más i b sub tita. ¿Qué relación hay entonces entre esta cuenta la hicimos. Esta cuentita hay que hacerla con la regla de la cadena. ¿Cómo paso del u sub x a coordenadas polares? La debemos tener anotada por ahí. Es decir, tienen que buscar la regla de la cadena, cómo pasar cómo pasar todo esto a u sub r y a u sub tita, y con el i de por medio. ¿Sí? Tienen que hacer, esa la reglita de la cadena tienen que revisar. Tienen que revisar cuál es la igualdad que hay de u sub r, de u sub x en términos de u sub r y u sub tita. Y de la b sub x en términos de u sub r y u sub tita, como hicimos, ¿no? No sé si te he hecho antes, a ver si lo hizo el doctor acá. Veamos un ratito. Sí, profe. ¿Saben? Ahí pueden ver. Ahí están hechas, ¿ven? Esta, ¿ven? La u sub x es la que tengo que usar y la b sub x es esta que tengo que usar. Ahora entendemos por qué pide, vieron que no entendemos por qué nos pedía coseno, continua, todas estas continuas, porque aparecen acá en la igualdad. ¿Sí? Aparecen en la igualdad el coseno de tita, seno de tita sobre R.
Para que yo pida U sub X y U sub Y que sean continuas, debo pedir que todo el segundo miembro sea continuo. Entonces les pide el U sub R continuo, el U sub θ continuo, el coseno de θ continuo, seno de θ sobre R continuo, ¿sí? Por eso pide todas esas cuantitas así, y después pide lo mismo con las otras. Entonces, hay que reemplazar, hay que hacer las cuentitas, ¿eh? Yo los invito a que hagan las cuentas. En vez de U sub X hay que poner todo esto, en vez de B sub X hay que poner todo esto. No sé, yo no me gustaría perder tiempo en esas cuentas. O sea, que este simple signo igual que pone él aquí, se pone igual así. No, están todas los reemplazos y las cuentas. ¿Sí? A ver, ¿cómo quedaría? El U sub X. Bueno, no sé. Hay que hacer las cuentas, ¿no? Ahí saca factor común y después reemplaza con el E a la menos I y θ. Claro, entonces por acá, porque uno de estos da 0, ¿no es cierto? Fíjense, ¿cuál es el que da 0? ¿Cuál nos daba 0? El U sub θ daba 0, ¿se acuerdan? El U sub θ da 0 y el B sub θ y el B sub R da 0. U sub θ y B sub R dan 0. Entonces vuelvo acá. Entonces, el U sub θ, este se va. Este se va. Y el B sub R se va. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Queda así. Este vale 0 y este vale 0. Y entonces nos queda U sub R por coseno de θ, y el otro queda menos B sub θ seno de θ sobre R. Y ahí hay que trabajar un poquito. A ver, U sub X, B sub X. De ahí hay que trabajar un poquito, reemplazar y ver cómo es que aparece este E a la menos I θ. Pero es crucial este. Yo tengo el Z0 escrito así. Eso lo tengo escrito así. Aparte, bueno, me queda U sub R por E a la menos I θ y me queda I B sub R E a la menos I θ. O sea que es un factor ahí. ¿Cómo lo descubrimos a ese factor? Uy, me fui, parece. Bueno, pero, bueno, hay que hacer cuentitas acá. El coseno de θ es Rx, ¿ven? Capaz que de aquí viene. El coseno de θ es R, derivada parcial de R respecto de X. Pero ¿quién es derivada parcial de R respecto de X? ¿Quién era el R? Estas son las coordenadas polares. El R, a ver si nos sale una de las cuentitas por lo menos. Es la raíz cuadrada del X cuadrado más el Y cuadrado. Y ahora, ¿cuánto me va a dar R de X? Lo que es derivada parcial, ¿no? Entonces, como está la raíz, la derivada de esto es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada, bueno, esto es el módulo, por 2x. ¿De acuerdo?